Muy buenas noches. Hola, Leonela. Espero que te encuentres muy bien. Esperemos que se vayan conectando los demás. Bien, pues ya está compartido esto en los lugares, se debe de compartir y pues la semana pasada tuve una reunión con mis compañeros de maestría previamente a ingresar a nuestras clases. Por eso ya no me pude conectar. A veces hay que darle también prioridad a los amigos, a los cuates, a esta red de apoyo que todos necesitamos. Entonces sería algo incongruente de mi parte no hacerlo. Y por eso hay que darle esta cabida al poder estar con los demás. Y pues bueno, ya me queda muy poco tiempo, me queda este fin de semana y el otro para hacer las transmisiones y posteriormente pues bueno, ya entraré nuevamente a clases. Viernes y sábado estaré ocupado y entre semana con los pacientes y demás, ¿no? Mi queridísima amiga Mari, bienvenida. Nuevamente feliz cumpleaños, Mari, espero que te lo hayas pasado muy bien, aunque sea en esta visita fugaz a la caótica Ciudad de México, pero esperemos que te lo hayas pasado muy bien. Bien, entonces me quedan 2 fines de semana. El próximo puede que también esté un poco ocupado por cuestiones dentales, pero posiblemente cambie la cita y pueda aprovechar mi último viernes para poder hacer una transmisión con ustedes. Bien, también ruido, hay mucho ruido. Estoy siempre en lugares, en restaurantes concurridos, claro, con sesión de distancia y todo, ¿no? No crean que nada más es cuestión de estarme exponiendo, pero son los lugares en los cuales yo encuentro disponible para poderme conectar y pues aprovechamos todo lo que está a nuestro alcance, no ponemos objeciones con todo esto. Ernestina Castro, gracias. Sí, esperemos que sea de utilidad todo lo que estemos compartiendo. Dianita, saludos, bienvenida a este espacio. Y bueno, el tema que les tengo yo el día de hoy es directamente referente a lo que es la herencia del árbol genealógico, como así se le llama luego en ocasiones, ¿no? Porque ha sido una recurrente en estos últimos meses con los pacientes, un tema que hemos tratado de platicar y yo creo que es algo que se ha deformado muchísimo. Y pues sí, quería yo plantearlo el día de hoy con ustedes. Alan, mi estimado amigo Alan, bienvenidos, Alan Astorga. Y bueno, es de que luego en ocasiones se nos comenta que cargamos con los fracasos de la familia, se nos comenta que cargamos con las frustraciones de los ancestros, ¿no? Padres, abuelos, bisabuelos. Y bueno, se ha estado deformando mucho porque se hace hoy en día la evitación. Quiero evitar dedicarme a lo que hacía mi abuelo, quiero evitar dedicarme a lo que hacía mi padre. Y esto es lo que ha estado provocando esta deformación y desinformación referente a lo que tiene que ver con las herencias del árbol genealógico. Porque si somos una combinación genética total y absolutamente individual, cada uno de nosotros tiene una única y exclusiva combinación genética. Sin embargo, de manera grupal no es así. De forma individual, si nos ponemos a ver a cada uno de nosotros, sí hay una combinación genética, pero de manera grupal, o sea, ya en esto de los conjuntos, como se maneja en matemáticas y en física, pertenecemos a un conjunto llamado familia. En ese conjunto de familia nuclear, nuestros padres y nuestros hermanos compartimos cada uno de nosotros genes muy parecidos. Y ya después, si nos ampliamos ese grupo familiar al grupo más extenso, que es la familia de los abuelos, también compartimos genes con ellos. Y si nos ponemos ya genetistas,
cargamos el 50% de nuestro padre y de nuestra madre, de nuestros abuelos el 25% de cada uno de los cuatro, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos cargando genes de cada uno de ellos. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que no solamente vamos a tener nosotros una herencia física, una herencia donde vamos a poder llegar a ver algunos rasgos que son heredados y que pueden ser del abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, se pueden heredar, se pueden manifestar de acuerdo al fenotipo, y dentro del fenotipo pues ahí se quedan guardados, ¿no? Pero no solamente son en las cuestiones físicas, no solamente ahí, sino también se empiezan a ver en las cuestiones de comportamiento. Giovanni, bienvenido, un saludo Giovanni. En las cuestiones del comportamiento también se heredan las cosas y luego en ocasiones no poner mucha atención en eso, ¿no? Pero bueno, en esta cuestión del comportamiento heredado como tal, luego en ocasiones tenemos comportamientos muy parecidos a nuestros padres y a nuestros padres, madres, abuelos y demás. Y de repente ahí es donde empieza a haber esta distorsión de las cosas, ¿no? Que empezamos a cargar las frustraciones del padre, de la madre y todo ese tipo de rollos. No es que carguemos con alguna frustración, no es que carguemos con algo negativo de ellos, simplemente es una evidencia genética. Ahí está, se detona, forma parte de nuestra propia naturaleza. No podemos ir en contra de nuestra naturaleza, podemos hacerla consciente, sí. Y no por eso, no por aceptarla quiere decir que esté mal. Y podemos aceptar si me comporto con mi padre, me comporto con mi madre, forma parte de mi información genética que yo tengo, y eso no tiene nada de negativo, ¿no? Porque luego vamos con esta cuestión luego muy neurótica de no debo de ser con mi padre, no debo de ser con mi madre, y ahí es donde nos empezamos a perder de herramientas. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo niego el parentesco con mi padre o mi madre, o sea, hago todo lo posible para no parecerme a ellos, estoy perdiendo herramientas de vida que ellos me heredaron y que posiblemente me pueden llegar a ser de utilidad en mi día, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en el momento en que nos damos cuenta que tenemos ese comportamiento del padre o de la madre, lo que podríamos hacer sería empezar nosotros a trascenderlo, a desarrollarlo, a maximizarlo de una manera, claro, responsable, ¿no? Trato de utilizar ya la palabra sana, porque sano según quién, ¿no? Yo digo que más bien de una manera responsable, y la responsabilidad depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces empezarlo a desarrollar, a trascender y utilizarlo hacia nosotros, nuestro beneficio, nuestro bienestar, desde la responsabilidad. Y no debemos de pelearnos con esto, ¿no? Porque se vuelve muy común, ¿sabes qué? Te parece a tu padre y a tu madre y entonces estás mal, cargas con las neurosis y todo el rollo. Cuidado con eso, no es necesariamente así, ¿no? Y el punto crucial a mí, que para mí es más importante y es algo de lo cual fue un tema medular durante esta semana con mis pacientes, 6 de ellos empezaron a hablarme acerca de esto, que tenían miedo de dedicarse a hacer cosas que hacían sus padres o sus abuelos, ¿no? Tenían miedo, ¿por qué? Porque decían es que estamos cargando con las insatisfacciones. Uno de mis pacientes me dijo directamente, estoy cargando con los fracasos de mi abuelo porque me llama la atención lo que hace mi abuelo y quiero dedicarme a lo que hace mi abuelo. Y según algunas teorías, tanto sistémicas como psicológicas del yo, empezaban a trabajar que estaba cargando con algo negativo y que lo más sano sería, sano según ellos, no dedicarse a eso, que sería lo mejor y que tendría que buscar otro camino si no quería repetir ese patrón de conducta del fracaso y demás. Bien, para mí se me hace muy garrafal esto, se me hace realmente muy superficial, porque lo vemos de una manera muy superficial y desde una desinformación y del meter en conflicto a la persona, porque así como nosotros cargamos con información genética de nuestros padres, abuelos y demás, y tenemos comportamientos como ellos, también tenemos gustos muy parecidos. Y si de repente al abuelo se le ocurría pintar, pero por su experiencia, por su sistema social, no pudo desarrollarlo, pues bueno, eso fue la historia del abuelo. Pero si a nosotros nos llama la atención pintar, no hay ni un solo problema. Tenemos otra historia diferente, tenemos nosotros otro medio social diferente. Y si nos gusta, al igual que lo que le gustaba al abuelo, tiene que ver con una información genética, habilidad genética,
la cual si le llama la atención lo puede empezar a desarrollar, ¿no? ¿Y qué es lo que queda? La experiencia del abuelo. Si es que fracasó, ¿por qué fracasó? Si es que le faltaron más herramientas o más apoyo de sus padres o más conocimientos, algo, ¿no? Entonces esa experiencia nos puede ayudar a nosotros a que sepamos qué es lo que no tenemos que hacer, pero sin embargo no nos debemos de pelear que como que fracasó el abuelo, yo estoy cargando con el fracaso del abuelo. No, no. Tenemos un gusto muy parecido, tenemos un gusto muy similar. Y ese gusto muy similar se detona, se manifiesta en nuestra historia, y la cuestión es aprender del abuelo o del bisabuelo o del tatarabuelo o de la tatarabuela que tal vez tuvieron unos gustos muy similares y que se nos hereda. Entonces muchos de nuestros gustos son heredados, muchos, pero en el momento en que nos bombardean con que no tenemos que parecernos a nuestros padres, no tenemos que parecernos a nuestros abuelos, en ese momento es cuando de repente empezamos a cortar con todo eso. Y por mucho que nos llame la atención, por mucho que tengamos ese deseo de hacerlo y manifestarlo, empezamos a decir no, es algo insano, es algo que no se debe de realizar, y es de lo cual debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Volvemos nuevamente a las cuestiones genéticas, ¿no? Sí, somos una combinación genética única, cada uno de nosotros, pero somos un collage de genes, y dentro de esos genes hay comportamientos, hay gustos, hay inclinaciones. Vamos a verlas así como inclinaciones a dedicarnos a ciertas cosas, ¿no? Joana, bienvenida. Doris, Gris Albarrán, disculpa, luego cambié los nombres. Bienvenidos a este espacio virtual, esperando que les pueda yo apoyar en algo o transmitirles algo que les sea de utilidad. Bien, una de las cosas de las cuales a mí se me hace muy garrafal es que de repente se les critique a estas familias que se dedican a lo mismo, ¿no? Que de repente nos topamos con un médico, resulta que su padre era médico, que su abuelo era médico, que el abuelo era médico, ¿no? Y dicen, no, ¿saben qué onda? Están mal, están cargando con cuestiones genéticas muy rígidas y no deberían dedicarse a eso. A ver, según quién, según cómo. Si entre ellos 3, 4 generaciones seguidas tienen las mismas habilidades, tienen los mismos gustos, no hay por qué interferir en eso, y no hay por qué decir está mal, no hay por qué verlo como están cargando con una neurosis. No, simplemente hay habilidades genéticas que deben de ser explotadas y no de a gratis que les gustan. Si ya de repente dicen, no, es que me hubiera gustado estudiar otra cosa, ok, cambiamos de gustos, cambiamos, pero las habilidades ahí están, y esas habilidades nos llenan, nos sirven, ¿no? Entonces debemos de quitarnos esa idea. ¿Por qué? Porque hoy en día estoy viendo también a las nuevas generaciones, en este caso padres, obviamente de mi generación, de repente dicen, no, yo no quiero que mi hijo se dedique a lo que yo estoy haciendo, no quiero que lo haga. Y bueno, eso tú no lo decides, porque si tu hijo o hija tiene las habilidades genéticas o herramientas genéticas y el gusto y la inclinación de dedicarse a eso, lo va a hacer. Y entonces si tú dices no lo hagas porque a mí me fue mal o porque a mí ya no me gustó lo que sea, estaríamos cortando el camino de alguien y no le estamos dejando en libre albedrío, sino simplemente estamos transmitiéndole nuestras frustraciones. Y no debemos de cortarlo, ¿no? O en su caso, no, mis hijos no se deben dedicar a lo que sea mi padre o mi madre. Pero ¿por qué? Si de repente ellos les llama la atención y tienen una inclinación hacia ello, y si de repente se detona que nuestros hijos quieran hacer lo mismo que nuestros padres, que sus abuelos, ¿qué nos corresponde a nosotros como padres de esos hijos que quieren repetir los mismos gustos que los abuelos y nuestros padres? Apoyarlos. A ver, tal vez a mi madre le faltó un poco más de recursos, yo te los doy. Tal vez a mi padre le faltó un poco más de apoyo, yo te lo doy. Y entonces estaríamos dejando que esa información genética se siga desarrollando y desarrollando y desarrollando y desarrollando. Y que no tiene nada de negativo. Que no es que, el nieto carga con los fracasos de los abuelos. No. Tienen gustos iguales, tienen inclinaciones de acción a algo. Y hay que dejarlos que se desarrollen, que se manifiesten, que lo hagan. Nuestro trabajo como padres es transmitirles las mejores herramientas posibles, no truncarles su camino, negándoles algún tipo de actividad
Y a su vez también, pues bueno, analizarlo nosotros, qué está pasando con nosotros, qué hemos dejado de hacer y qué no nos gusta hacer según porque nos hicieron creer que es algo que está mal, no nos hicieron creer que es algo que es negativo. Entonces, por eso les comentaba, es una recurrente durante esta semana, incluso los pacientes que hoy tuve en la mañana, me estaban comentando también parte de esto, ¿no? Sabes que una vez que me di cuenta que me empezó a gustar cosas que hacían mis abuelos y me da miedo. Miedo, ¿por qué? Porque tengo miedo a fracasar, tengo miedo a que me digan que es algo negativo, tengo miedo a que mis padres se enojen. Pues sí, pero eso es tema de ellos, ¿no? Y uno me platicó, y en la mañana también, es que estaba leyendo en tal libro que esto es algo completamente negativo y que debo de cortar con eso para que la siguiente generación sea libre. No, no debes de cortar con eso. Te gusta, te dedicas. Y tú lo que haces, lo desarrollas hasta donde puedas. Dar el 100% hasta donde puedas. Y entonces le darás la posibilidad a las siguientes generaciones de dedicarse a lo mismo. Sin tantos problemas. Elizabeth Ledesma, querida amiga, bienvenida. Saludos, Sofía, gracias por también por aquí, a los demás que no se puede saludar, pues bueno, de repente no me llegan las notificaciones de quienes se conectan. Bien, entonces debemos de quitarnos posiblemente esta idea, ¿no? La invitación, porque luego en ocasiones hay muchas deformaciones con los árboles genealógicos, nos ganan mucho las cuestiones moralistas y cada día me convenzo más que la psicoterapia está absorta por una moral muy fuerte, está absorta por un deber ser y no por la libertad de la persona o que la persona se conozca a sí misma, ¿no? Sino van por el decirles qué hacer y qué no hacer, y entre el no hacer es no seas como tu familia. Pues como para qué o cómo, ¿no? No tengo, no veo algo del por qué no veo de algo por qué si de repente al padre le gustaba ser ingeniero, que al hijo también le tenga las ganas de ser ingeniero, ¿no? Y se los comento porque uno de mis amigos está en esa situación, ¿no? Y uno de mis queridos, porque de repente la separación, la madre se quedó con el hijo, él pues bueno, se quedó solo, pero de repente la madre le dice al hijo, ¿no? Que también es una de las amigas, no quiero que te dediques a la ingeniería porque no te quiero ver como tu padre, ¿no? Alcohólico, responsable y demás. Y dices, bueno, espérate, ¿no? Porque si le gusta esa vocación, tendría que terminar como su padre. Mejor, ¿por qué no le ayudas a que desarrolle eso y que tal vez tenga la conciencia de qué es lo que no tendría que hacer en dado caso de terminar como su padre, ¿no? Pero más no decirle, oye, no te dediques a eso, ¿no? Le digo, así como van las cosas, no importa lo que se dedique, si le prohíben ser como su padre, terminará siendo como su padre, porque en esas cuestiones luego a veces somos muy tercos, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Darles esas libertades, ¿no? Y también nosotros empezarlos a analizarnos, qué es lo que está pasando, qué herramientas tenemos, de dónde hemos heredado las cosas. A mí me han dicho, eres el primer psicólogo de la familia, el primero. Y al principio decía, bien, excelente, bien, qué bueno que sea yo el primero, pero después me quedé pensando, ¿realmente fue el primero o solamente el primero que haya tenido el título como tal? Y analizando y demás, y checando y viendo a mis familiares, tienen una capacidad de escucha y una capacidad de análisis, autoanálisis, observación y también de acompañamiento hacia los demás. ¿Qué es lo único que yo hice? Pues simplemente tuve la oportunidad de tener un título, de tener el título como psicólogo, más no era yo el primero, más no era de que esto es algo único en mí, no, tenía un abuelo y también tenía un padre, que en paz descanse mi santo padre, que también tenía esa habilidad y esa herramienta, ¿no? Pero en mí se detonó como una inclinación para hacer las cosas, para dedicarme a eso, y tengo un título, pero yo no soy el primero y esa es una herramienta que me heredaron mis ancestros. ¿Y qué es lo que hago? Me dedico a ello, trato de trascenderlo, trato de cada vez mejorarlo, trato de que cada vez sea más consciente, más responsable, y no me voy a estar peleando, no me voy a dedicar a eso porque tal vez alguno de mis ancestros fracasó en su intento de ser psicólogo. No va por ahí, no va por ahí. Y a mí me sorprende mucho también, tengo dos hijas, ya una universitaria, la otra en sus últimos años de secundaria, y veo que en ellas también tienen habilidades psicológicas muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, pero no les llamó la atención, no tienen esa inclinación a dedicarse a la psicoterapia como tal.
pero tienen esas habilidades, ¿no? Y ahí es donde digo, si estas habilidades son genéticas, si las heredamos, tenemos inclinaciones, en mí se detonó dedicarme a eso, pero no se detonó en mis hijas, ¿no? Ellas van por otra línea. Y mi hija mayor, que también es para mí un objeto de estudio, porque siempre estudiamos nuestros psicólogos con nuestros familiares, digo estudiar más, no condicionar, porque lo que hacían los psicólogos en los años 60, 70 del siglo pasado era condicionar, no estudiar, solamente observar. Y me llamó mucho la atención mi hija mayor, porque de repente desde muy pequeña me dijo, yo quiero ser arquitecta, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente en ese entonces, estamos hablando de hace aproximadamente, hace como 15 años, digo, ¿por qué? Bueno, ya tenía yo conocimientos en psicología, estaba ya en la carrera, ¿no? Pero ¿por qué le está llamando la atención? ¿Por qué se está inclinando por la arquitectura? Tenía mi abuelo era obrero, mi padre también era obrero, y dije, bueno, mi abuelo y mi padre deberían estar muy contentos con ello, ¿no? Porque le está llamando la atención, ellos se dedicaban a la construcción. Claro, desde un albañil, desde un operador, más no desde alguien con estudios, ¿no? Y dije, ahí está la herramienta, ahí está la información genética heredada. Y entonces uno podría decir, en mi caso, no se respeta porque te vas a dedicar a eso, dedícate a otra cosa, algo más femenino posiblemente, ¿no? O dedícate a algo que no tenga nada que ver con esto de la familia porque no hicieron nada y no avanzaron. No podía hacer eso, no podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque estaría cortando yo ese deseo. Y dije, bueno, si mi hija tiene esa inclinación como la tenía mi padre y mi abuelo, que no se detonó en mí no se detonó esta cuestión de la arquitectura, bueno, en su caso de la construcción y demás, que también pudo haber sido una ingeniería civil, no se detonó, pero en mi hija sí, o sea, se brincó una generación y dijo, pues a darle todas las herramientas necesarias, ¿no? Lo que necesite, materiales, computadoras y de todo lo que necesitara para empezar a desarrollarlo, financiarle sus gastos universitarios y todo, y ahí la lleva, ¿no? Está ella, que para algunos, y posiblemente sistémicos, para algunos sistémicos, esté ella cargando con una falla genealógica, y que está destinada a consumarlo y después entrar en depresión porque no es su deseo. Y se los digo porque así vienen los libros, ¿no? Y digo, a ver, señor, quien escribió esto, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué tendría que ser que consumarlo y después deprimirse porque no es su deseo? Y si realmente es su deseo, si realmente es su información genética, si realmente es una inclinación que tiene para hacerlo y se va a sentir muy a gusto hacerlo, no tendría por qué deprimirse, no tendría por qué estar cargando con esta frustración de las anteriores generaciones para consumarlo y posteriormente entrar en depresión. Pues no, y yo lo veo mucho con mis pacientes, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de ver, a ver qué herramientas tienes de tu padre, qué herramientas tienes de tu madre, a ver qué puedes rescatar, qué comportamientos te pueden ser de utilidad, y qué comportamientos obviamente no. O sea, estar conscientes que se puede tener en nosotros, pero tener cuidado de no empezarlo a manifestar. Entonces, la línea va por ahí, ¿no? Y es algo de que yo les quería comentar. Tenía otro tema el día de hoy, pero para mí se me hizo muy interesante cómo se desenvolvió la semana en esta evitación de querer ser como los padres o estar atentos a lo que se hereda, y que eso significa que estamos cargando con algo negativo de nuestro árbol genealógico. No va por ahí. No va por ahí. Información genética pura, inclinaciones de conducta, inclinaciones de acción. Platicando con mis hijas, ambas están ahorita con la idea, y digo, pues es la idea ahorita presente, actual, de no tener hijos. Bueno, no sabemos más adelante, tal vez en 10 años se les ocurra o tal vez no tengo ni idea. Pero les digo, bueno, alguno de la siguiente generación posiblemente le guste la psicología, en ellas no se detonó. Y si en alguno de ellos se detona la psicología y también alguno de mis nietos más adelante quiere ser un terapeuta, no tendría por qué estar cargando con mis traumas, no tendría por qué estar cargando con mis ansiedades, no tendría por qué estar cargando con mis frustraciones, mi neurosis, no tendría por qué. Simplemente hay una información genética que se detonó y que hay una inclinación de comportamiento hacia ese rubro, y qué mejor que lo explote y que dejarle yo las herramientas necesarias en vida para que sepa por lo menos lo que no hay que hacer, ¿no? Y ahí estamos ayudando a las siguientes generaciones. Decirles por lo menos lo que no hay que hacer o lo que hay que evitar en lo que a nosotros nos funcionó o no nos funcionó.
Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Disculpe, de salud, ya se me estaba olvidando, luego me meto mucho en esto y mi cerveza se calienta. Y digo, originalmente la cerveza era una bebida caliente, originalmente para las épocas de frío, no la inventaron los egipcios como se dice, ¿no? Era más de una cultura nórdica y era una bebida caliente con alcohol para calentar el organismo, principalmente el estómago en las épocas de invierno. Pero bueno, a algunos les gusta todavía a temperatura ambiente, a mí no me dice entre más fría, muchísimo mejor. Le podré encargar en unos 10 minutos. Por favor, gracias. Bien, entonces, debemos tener mucho cuidado con todo esto. Debemos de analizar esta cuestión y hacer las paces con nuestro árbol genealógico. Si tenemos inclinaciones hacia un tipo de comportamiento y de gusto, principalmente de gusto, porque yo quería hablar de eso desde el gusto. Si tenemos un tipo de inclinación de gusto hacia algo que le llamaba la atención a nuestros padres, abuelos y demás, no hay que pelearnos con ellos. No estamos cargando con una frustración, con una neurosis, no. Hay en nosotros un detonante genético que nos vincula con eso. Y entonces la cuestión es primero, pues bueno, hacerlo consciente hasta donde se pueda. Alexandra, bienvenida, bienvenida. Y bueno, hacerlo consciente hasta donde podamos y una vez que lo hagamos consciente empezar a trascenderlo, ¿no? Llevarlo muchísimo más hacia todas sus posibilidades, hacia su mayor desarrollo, ¿no? A mí les comentaba yo en mi caso, ¿no? Yo no creo, bueno, soy el primero que tiene el título como psicólogo, pero no soy el primero, ¿no? Incluso si yo no hubiera sido psicólogo, alguien más de nuestra misma genealogía lo hubiera terminado siendo porque están nuestros genes. Ahí está, alguien más lo iba a hacer, pero en mí se detonó y lo estoy haciendo, ¿no? Y una vez que lo estoy haciendo, pues estoy tratando de hacer todo lo posible para maximizarlo, ¿no? Desarrollarlo, hacer más cosas. Y por eso se me ocurrió estudiar, pues bueno, la psicología, estudiar con Jodorowsky, con ambos, con Don Cristóbal, con Alejandro, empezar a estudiar actualmente psicoanálisis, y seguir constantemente especializándome en esto de la psicología, ¿no? Ahí está nuestro trabajo. Hacerlo consciente, desarrollarlo, maximizarlo, trascenderlo. En nosotros, según nuestra historia y según nuestra vida, no meternos en esas cuestiones de es que como fracasó alguien en la familia, entonces no tengo que hacerlo porque estoy cargando con los fracasos de alguien más. No, para nada, ¿no? Pero pues hay que estarnos avanzando constantemente. Edwin, hola, mi estimado Edwin, bienvenido, saludos a toda tu familia, a tus dos hijas, que la menor ya debe estar bastante grande, ¿no? Permítame, vamos bien. Bien, entonces, esta cuestión de las cosas que nosotros vamos heredando, debemos, por hacerlas conscientes y empezarlos a maximizar. Dentro de estos gustos, uno de los principales factores que tuvo mi madre, es que esta inclinación mía hacia el alcohol, ¿no? Hacia la bebida. Y entonces venía la prohibición. La prohibición, no, porque tu padre era alcohólico, ¿no? Digo, mi padre no era alcohólico, no lo era, ¿por qué? Porque era muy funcional, que de repente le gustaba perderse los fines de semana bien, pero producía, protegía, bueno, era proveedor, era protector, cumplía con sus funciones sociales. No, el alcohólico, al igual que cualquier adicto, simplemente no cumple con sus funciones sociales, ¿no? Ahí estamos en un pequeño problema. Pero bueno, en mi familia se quedó esa huella, se quedó la huella de los hombres que se dedican al alcohol y demás. Y viene esa prohibición hacia mí, ¿no? ¿Y qué fue lo que yo hacerlo consciente? Sí pasé por mis etapas de no saber cómo tomar el alcohol hasta que lo aprendí. Y actualmente es una de las bebidas que más disfruto. Incluso en el momento en que decimos lo vamos a maximizar, lo vamos a trascender y nos vamos a dedicar a ese gusto sin el más mínimo problema de repetir un patrón de conducta que estamos cargando con las adicciones de los padres y abuelos y demás. No, simplemente es algo que nos gusta, tenemos una inclinación genética hacia ese gusto, hay que utilizarlo con conciencia, hay que también manifestarlo con creatividad. Para mí es una bebida que no debe de faltar en las reuniones familiares, es algo que me gusta mucho degustar entre semana también, no solamente los fines de semana, y que hoy en día lo puedo utilizar y presentarme con ustedes como una bebida en la mano,
ir degustando algo y brindando con ustedes por estar conectados, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo negativo, no necesariamente tiene que ser una cuestión neurótica y tengo que pelearme, no es que el padre y el abuelo eran alcohólicos y no prohibido el alcohol. No pasa nada, no pasa nada, información genética, como decía. Y eso es un gusto, ¿no? En este gusto que se tiene por el alcohol, pero en las cuestiones profesionales, como les comentaba yo hace rato, también hay que poner mucha atención. Ahí es todavía un poco más complicado, pero complicado poner atención porque es algo que realmente nosotros no le estamos dando mucho peso consciente, pero debemos estar conscientes en eso que nos llama la atención. Y yo se los dejo de tarea, analícenlo, eso que a ustedes les gusta hacer, ¿de dónde proviene? ¿De dónde lo pudieron haber heredado? Porque eso de la generación espontánea, que de repente se dio así de la nada, no se dio de la nada, o sea, está ahí, están los genes. Nada más en nosotros se detonó la inclinación y hay que ver quién más lo tenía para empezar a ver qué habilidades podemos aprender de ellos, ¿no? Qué experiencias son las que tuvieron con lo nuestro, ¿no? Estrella, mi estimada Estrella, amiga mía, bienvenida. Valdin Dolores, bien, hola, bienvenida, Valdin. Sí, no te preocupes, Valdin. Va a ser grabado esto aquí. Entonces, sí es muy importante empezar a analizar a dónde provienen estos gustos que tenemos y no pelearnos con ellos. Y hay que analizar también otros gustos e inclinaciones que tengamos que no nos permitimos nosotros manifestarlas o explorarlas por miedo al fracaso, ¿no? Y no el fracaso nuestro, el fracaso de alguien más que lo haya tenido. Y que no nosotros nos estamos permitiendo manifestar, ¿no? Hay que tener mucha atención ahí, porque no conozco ni una sola persona que realmente sepa exactamente lo que está reprimiendo, no conozco, por eso es una tarea, por eso es algo que tenemos que hacer, hay que observarnos, que estamos reprimiendo nosotros, que nos gusta, que tenemos esa inclinación, pero no lo hacemos creyendo que es algo negativo porque alguien más de la familia lo tuvo, pero de una posición posiblemente no tan positiva, por así decirlo, o en su caso porque no nos gusta la persona, ¿no? Hay otros casos que he estado revisando donde sí se pelean mucho con sus padres y reniegan totalmente, no quiero ser como ellos, no quiero ser como la madre o el padre, y lo único que provocan es cortar con esas herramientas que les podían, que están en ellos, y que no lo están empezando a utilizar, porque como reniegan del padre y de la madre, pues no pueden hacer uso de esas herramientas porque también no se permiten tenerlas, ¿no? Por eso para mí muy importante es hacer las paces con los padres. Ojo con eso, no estoy hablando de perdón, esas son palabras mayores y también son palabras muy egocéntricas, el perdón hacia los padres, no. Sino estoy hablando de la comprensión, comprender a nuestros padres y hacer las paces con ellos desde la comprensión, y entonces empezar a ver qué herramientas son las que tienen que nos pueden servir a nosotros para empezar a tener mayores herramientas y habilidades. Ok, Alexandra, ¿qué idea te hace el cannabis? O sea, como una pregunta personal, ¿qué idea yo tengo de la cannabis? Pues bueno, es que todo es benéfico hasta cierto punto. Todo, el cannabis o la cannabis o el THC que tiene, que me gusta más enfocar menos en el THC, pues tiene su parte total y absolutamente útil siempre y cuando uno no caiga en el exceso, porque todo en exceso puede llegar a ser completamente perjudicial. Las aspirinas también, o sea, mucha gente ataca la cannabis, pero ven como algo óptimo, sí, tómate una aspirina todos los días por tus dolores de cabeza, una aspirina, un analgésico. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Podrían empezar a tener algún tipo ya de adicción. O podrían tener ya un problema crónico que no le están poniendo atención y están utilizando la aspirina nada más para dopar sin verlo. Entonces, pues no hay ningún problema con la cannabis siempre y cuando pues, no sea utilizado desde un exceso. Y hay otras sustancias que también, o sea, son muy permisivas, pero también generan un caos, un problema, ¿no? El café que es tan rico que a mucha gente le gusta, pero también en exceso tiene sus propios problemas, ¿no? Porque activa el cerebro, ¿no? Y estamos hablando de qué es lo que está pasando que requiere un activador. Pero bueno, esos son otros temas. Luego hablaremos acerca de eso, ¿no? Porque es algo de lo cual a mí me gusta mucho. Todos esos agentes externos
que tienen alguna utilidad, digo, básica, pero la tienen, y por otros, de plano, si la agarramos en exceso, por muy natural que sea, nos pueden llegar a perjudicar. Bueno, saludos a todos los que por ahí tengan algo que tomar. Y bueno, si por alguien está peleado con el alcohol, ni modo, lo siento. Entonces, retomando esta cuestión de las informaciones genéticas, pues es muy importante analizarlo, ¿no? Tengo varios familiares míos que son muy religiosos, ¿no? Estuvieron muy metidos en la iglesia católica, apoyando y demás, pero se dedicaban mucho a la escucha. Y dije, de ahí viene alguien de la familia que empezó a tener ese gusto por la escucha, por las confesiones, y de repente se empezó a detonar. Y empezaron a seguirle hasta que llegaron y se desarrollaron conmigo, pero solamente soy este eslabón de la escucha. Y más adelante van a venir más generaciones, y que en dónde van a terminar no tengo ni idea, pero van a desarrollar muchísimas más cosas, ¿no? Alguien lo va a hacer, alguien va a continuar con esa inclinación. Puede ser en la siguiente generación o dentro de 2 generaciones, podría llegar a serlo, ¿no? Entonces no es único, y eso es algo muy importante que también quería plantearles el día de hoy. Víctor, un saludo, Víctor. Sí, Alexandra, pues bueno, eso es lo que yo pienso de la cannabis. Saludos a toda tu familia, Víctor, y saludos también a Majo. Bien, entonces, no somos únicos, realmente es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. No somos únicos, no tenemos gustos únicos, y nosotros se detonan y se manifiestan y los llevamos hacia un punto en sí, pero también los gustos que tienen nuestros otros familiares, hermanos principalmente, tampoco son únicos. También nosotros tenemos esa inclinación, tenemos también nosotros parte de, por eso le llamamos inclinaciones, tenemos habilidades también para desarrollarlo. Claro que por la combinación genética que tienen, pues bueno, tienen posiblemente mayores habilidades, se están dedicando a eso. Pero bueno, digo, son cuestiones que ahí se están presentando. Pero por el hecho de que no seamos únicos y que los anteriores también lo tengan, no quiere decir que estemos cargando con estas cuestiones genealógicas insanas del árbol, ¿no? No estamos cargando con las frustraciones de nadie. Pienso yo cada vez me convenzo más de esto. No cargamos con las frustraciones de nadie, no cargamos con estas cuestiones genealógicas. ¿Por qué? Porque entre más avanzo, y digo, a varios de mis pacientes sí me tocó decirles, es que posiblemente estamos cargando lo de los padres, ¿no? Pero hoy en día digo, no, es que tal vez ya no esto es algo, esto es otro, esta es otra cosa, esta es nuestra historia. Y que por eso cada vez que a mis nuevos pacientes les tocan otro nuevo sistema, los vamos actualizando, ¿no? No nos quedamos con la ortodoxia que tenía yo hace 10 años, sería garrafal que a mis actuales pacientes los trate como los pacientes de hace 10 años. Pero bueno, esto cada vez es más, y esto me hace entendido de que no cargamos cosas. Quien lo paga en su vida, y que lo único que estamos cargando es con la idea de que cargamos cosas. Es con lo que cargamos, y con el bombardeo estás cargando algo, ¿no? Por todos lados nos estaban empezando a bombardear, por eso se vuelve muy común, muy coloquial. Hoy en día prendo la radio y de repente me topo con una radiodifusora, y que de repente invitaron a alguien y empieza a hablar de las cargas generacionales, y que de repente da su currículum y resulta que pues, no tiene ningún tipo de formación académica, ¿no? Y que la gente dice, no, pues es que no la necesitas. No, sí la necesitas. Sí necesitas una formación académica para saber de lo que estás hablando y saber hacia dónde estás guiando a las personas, ¿no? Y no hablarles desde una corazonada, desde un presentimiento o desde un pensamiento bonito. Pues no. Y entonces esta cuestión de que no cargamos nada, y eso también hay que tratar de ser muy consciente, cargamos con la idea que nos han vendido de que cargamos algo, pero no estamos cargando con eso. Lo que tenemos que quitarnos es la idea de que cargamos con algo, y empezar a analizar qué es lo que teníamos en las otras generaciones, hacer las cosas con eso, empezarlo a maximizar, a trascender, y que tengan mejores resultados con nosotros. Eso es lo que tenemos que estar buscando nosotros, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar haciendo con nosotros. Bien, pues bueno, esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Víctor, a ver, en ese caso sería consejero. Sí, podría ser un consejero. Sí, en ese caso, bueno, y si habías hecho la pregunta antes y apenas me está llegando, pues bueno, tenemos problemas con estas cuestiones de Facebook, que va con un retraso con todo esto.
¿no? Pero bueno, entonces hay que verlo. Nuestras siguientes generaciones también van a tener inclinaciones hacia lo que nosotros hacemos y hay que darles todas las herramientas que necesitan. No hay que pelearnos con eso. Si de repente tenemos un hijo, un sobrino, lo que sea, que quiera hacer algo igual que nuestros padres, no importa, es que el padre le fue muy mal, ese es el tema del padre, es que carga con los fracasos del padre, ese es el tema del padre y ese es nuestro tema de la creencia que carga con los fracasos de alguien. No, si le gusta hacer algo, hay que darle las herramientas para que se dedique, hay que ayudarlo para que lo trascienda, porque esa información genética está ahí. Y por mucho que la reniegue o que trate de reprimirla, de todas maneras esa información genética va a pasar a la siguiente generación y va a querer seguirse manifestando, desarrollándose, evolucionando y demás. Y si no es con la siguiente generación, se va con la otra y con la otra y con la otra y con la otra. Entonces hay que tenerlo consciente, hay que dar las herramientas, a nosotros hay que darnos esas herramientas también, obviamente hay que comenzar con uno mismo y tratar de maximizarlo y no pelearnos con este punto de vista. Bien, pues les deseo que tengan un excelente fin de semana, les deseo que se la pasen muy bien, nada más me queda el próximo fin de semana para hacer una última transmisión, después de ya regreso a clases y ya estaré viendo a ver cómo me voy conectando. Voy a regresar con las lecturas de tarot, no van a ser presenciales, no estoy en las condiciones, no tanto por cuestiones de COVID, sino más bien por compromisos. Los desplazamientos me ocupan bastante, así es que voy a hacerlas por Zoom. Ya se las estaré yo mencionando cómo van a estar las lecturas de tarot, van a ser grupadas, van a ser por Zoom, vamos a compartirlas también en Facebook para que a quien le interese, pues bueno, o le guste o le llegue el mensaje, lo pueda llegar a utilizar. Pero lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Entonces, nada más estén pendientes para ver qué día me puedo conectar y cómo es que daré yo el link de acceso o en su caso la clave de acceso, ¿no? Ya lo estaremos viendo. Pues bien, un abrazo a todos, un saludo, gracias por conectarse y nos veríamos la próxima semana. Bien, Elisa, Guadalupe, gracias y por conectarse, los demás también. Vaya a todos, nos vemos.